Juan capítulo 15, 1, 2 y 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo amén, amén. ¿Qué tal si lo volvemos a leer otra vez en voz fuerte y potente? Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Amén. Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias por tu presencia en este lugar. Aunque no te podemos ver, sé que estás aquí, Señor. Sé que has tocado corazones, vidas, mi Señor. Has tocado todo nuestro ser. Y hoy queremos honrarte al escudriñar tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que esta palabra quede en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Hay una palabra que utiliza mucho el campesino, y como yo soy de origen del campo, quiero decirle que esa palabra es desgajar o sesgajó. Sesgajó un aguacero o sesgajó ese árbol, esa rama del árbol. Y cuando yo leo la palabra aquí, yo encuentro que a veces nos desgajamos de la vid, a veces nos desgajamos del árbol, a veces nos desgajamos de Dios. O sea, nos rompemos, nos retiramos, nos quitamos, nos vamos, nos alejamos. Yo soy la vid. Yo soy la vid. La vid es una planta que produce uvas, que produce muchas uvas, y parece que es una planta que ayuda mucho a la economía de estos países donde la producen, así como para Colombia es el café, por lo cual merece un cuidado constante. Y aquí dice: mi Padre es el labrador, mi Padre es el labrador, Dios es el labrador, Jesús es la vid. ¿Y nosotros qué somos? Los pampanitos. Los pámpanos. Y los pámpanos no son otra cosa que las ramas, esos somos nosotros. El Padre es el labrador, la vid es Jesús, y nosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramas, y la rama que no lleva mucho fruto, que no lleva fruto, lo quitará, la quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hoy quiero hablarles, mis hermanos, de los pámpanos que somos los creyentes en la vida cristiana. Somos los seguidores de Jesús, somos los pámpanos. Somos las ramas, y separados de Él nada podemos hacer. Eso dice la palabra de Dios en el verso 4. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y me puse a pensar en que los pámpanos separados de la vid no producen nada. Ya no vuelven a retoñar, ya no vuelven a dar fruto. Me pongo a pensar cómo es que nosotros, cómo sé yo que soy un pámpano desprendido o desgajado de la vid. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que este pampanito está desprendido de la vid? ¿Cómo me doy cuenta que me he alejado del árbol que da vida? ¿Cómo me doy cuenta? Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus obras. En otras palabras, según Gálatas 5, 16 al 21. Si usted quiere ir conmigo, este pasaje me dice algunas cosas
de las que yo puedo decir si estoy o no estoy, si mejor estoy ya como una rama botada allá, lista para irse para la basura. Y en Gálatas el título es Las obras de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Cómo me doy cuenta que estoy despegado de la rama? Del árbol, de la vid, ¿cómo me estoy dando cuenta de que algo pasó en mi vida? Y entonces Pablo, en su carta a la iglesia de Gálatas, dice: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas se han desprendido de la vid. Que los que practican tales cosas se han desgajado del árbol. Que los que practican tales cosas no pertenecen al reino de Dios. En el verso 19 dice: y manifiestas son. Si usted le permite recordar un poco su español o ha escuchado esta palabra, quiere decir que se dan cuenta. En la traducción TLA dice: y todo el mundo se da cuenta que yo practico el adulterio, y todo el mundo se da cuenta que yo practico la fornicación, y todo el mundo se da cuenta que yo practico la inmundicia. Digo yo para no señalarlos a ustedes, ¿sí? Primero yo. Mis hermanos, todo el mundo se da cuenta que yo me he desgajado de la vid, que me he despegado de la vid, menos yo. Todo el mundo se da cuenta. Y quiero, mis hermanos, me puse en la tarea de tratar de mirar en las otras versiones qué dice sobre cada palabra, cada obra de la carne que está aquí citada. Primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera obra de la carne que aparece en Gálatas? El adulterio. El adulterio es lo primero que atenta quizás en esta lista contra los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, verso 14, ¿qué dice con respecto al adulterio? ¿Alguien lo puede leer rápidamente? Y eso también está en Deuteronomios 5:18. No cometerás adulterio. Ahí está en la pantalla. No cometerás adulterio. Pues sí, pero ¿qué es adulterio? Las palabras hebreas y griegas describen específicamente la relación sexual de una persona casada con quien no es su cónyuge legítimo. Bajo la ley levítica, eso está en Levítico 20:10, el que cometería adulterio debería morir. Acuérdense ustedes de la mujer que acogieron a piedra porque la pillaron en el mismo acto del adulterio, ¿no? Debería morir porque eso, y así lo decían los hombres que le estaban dando piedra a esta mujer. El adulterio es una relación sexual fuera o extra del matrimonio.
Son relaciones sexuales ilícitas, prohibidas por la palabra de Dios y aún por las leyes. Por las leyes. Mis hermanos, yo no sé si usted o alguno de los que estamos aquí estemos practicando el adulterio, pero Dios nos manda a ser fieles en el matrimonio. Fieles, fieles, fieles en el matrimonio. Y Jesús fue más allá y dijo: y yo os digo, cualquiera que codicia a una mujer, ¿en dónde? En su mente ha cometido adulterio, adulterio. Y mis hermanos van a decir: yo no, pastor, gracias a Dios, con la misma desde hace 50 años, o con el mismo desde hace 50 años. Y ojalá el Señor nos ayude a ser fieles hasta la muerte. Yo quiero quedarme con la misma hasta mi muerte. Yo quiero bendecir a Dios y quiero llegar a ancianitos con mi esposita, con la misma. Ese es el reto, ese es el reto. Y por eso es que hoy vamos a estar aquí reunidos en pareja con la misma desde que nos bendijo el pastor o el señor sacerdote. ¿Por qué? Porque no vamos a cometer adulterio. Pero en lo espiritual, ¿cómo es el adulterio espiritual? Cuando yo consulto la Biblia y también las cartas. Por si acaso, ¿sí? Quiero que me lean las cartas. Pero no, eso no pasa nada, leer la Biblia. Y cuando consulto la Biblia y el horóscopo en el tiempo, en el periódico, cuando consulto la Biblia y me leen la mano, cuando consulto la Biblia y yo voy allá donde la hermanita que ora harto para que me hable a ver cuál es mi destino. Eso es adulterio, eso es adulterio. Tener a Dios, tener la Biblia y por si acaso, como no alcanza la Biblia, en lo espiritual, el adulterio. Eso está en Jeremías capítulo 3, verso 2. Con tus fornicaciones has contaminado la tierra. La fornicación contamina la tierra. Démonos cuenta desde dónde se empieza el problema. Y una de las señales que el hombre se ha alejado de Dios, que se ha separado de la vid, son las fornicaciones y el adulterio. El hombre casado que no está feliz con su matrimonio y tiene que mirar cuánta escoba con faldas corticas hay. La mujer que no está feliz con su matrimonio y tiene que mirar cuánto trapero hay con pantalones porque el hombre no le satisface y la mujer tampoco. Esa es una señal de que me he desgajado, de que me he desprendido de la vid. Y voy a ser más claro. El hombre que casado quiere tener relaciones sexuales con otra mujer. El hombre que soltero, que sin casarse aún está deseando tener relaciones sexuales sin haberse casado. ¿Y qué tiene? ¿Dónde está? Eso no es pecado, eso no pasa nada. La otra palabra que está ahí es la inmundicia. Viene de lo inmundo, denota suciedad. Y eso, mirando un poco el sentido de esta palabra, dice que es mantener las cosas en las peores condiciones. O la casa, cuando se debe tener en buena condición y usted no la tiene en buena condición, su casa se vuelve inmunda. Y su casa es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo se vuelve inmunda mi casa? Cuando practico el adulterio, cuando practico la inmundicia de la fornicación. Y eso son las cosas morales. Se está refiriendo a lo moral. Y aquí está en Romanos capítulo 1, versículo 24. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, los tríos, los cuartetos y cuánta cosa se han inventado. Esas son cosas inmundas. Y Pablo dice: ni aún se nombre entre ustedes. Cosas inmundas. Hay una palabra que se ha predicado mucho de esto, de esta palabra, y es idolatría. Y
Y siempre yo he escuchado, y la Biblia lo enfatiza, y así lo entendemos los cristianos, es la adoración a los ídolos de yeso, de madera, de palo, de hierro fundido. Eso es idolatría. Y bíblicamente la idolatría es tener o adorar a dioses falsos. Eso es bíblicamente. Claro que todo eso compone o hace parte de la idolatría. Pero me llama la atención que Dios nombra, o la palabra de Dios nombra a la idolatría como apetitos, deseos y orgullo. Y mire esto con lo que me encontré o con lo que me he venido encontrando, que lo he explicado en varios oasis y discipulados. El estómago y el dinero son dos dioses con los cuales provocamos a celos a nuestro Dios y que caemos en la idolatría. ¿Quieren verlo por la palabra de Dios? El estómago. ¿Cuántos tienen estómago? ¿Cuántos dejaron el estómago en la casa? ¡Amén! Yo me vine con mi estómago. Mis hermanos, Filipenses 3:19 dice: el fin de ellos será la perdición. Su Dios es su estómago. Bueno, en la versión Reina Valera dice su vientre. Allá está diciendo, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? En lo terrenal. Y yo me pongo a pensar que nosotros sí le rendimos culto a nuestro estómago. Sí. Nosotros sí le rendimos culto a nuestro vientre. ¿Cuántas veces le rendimos culto al Dios de los cielos, al creador del cielo y de la tierra? Cada 8 días, y pastor, son las 10 y van a ser las 11 y apúrele. Pero al estómago le rendimos culto, desayuno, almuerzo y comida. Bueno, esas 3 para mí, pero es que para algunos es desayuno. Y las medias 9 es que no es que el estómago se me pone bravo, échele. Eso no es un Dios. A las 12, no, y son las 2 y nada que le apuren con la olla, ¿no? Y el platico, nada que llega, y el estómago. Y a las 12, a las 3, ¿qué queremos? Un tinto. ¿Sí? Y a las 5, y a las 8, y por allá nos levantamos a las 10 de la noche, escondidos de la esposa, que no sepa, ¿no? ¿Cierto? Porque tenemos a un Dios llamado estómago y no le hemos puesto atención a eso. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Eso es idolatría, mis hermanos. Ponerle cuidado al estómago, porque no puede ser que no tengamos dominio propio sobre nuestro estómago. Pastor, y no se le ocurra convocar ayuno. Eso como que ya las parejitas vienen hoy y el próximo será un ayuno. Ya ahí sí como que yo no me le mido. ¿Cómo voy a dejar al Dios estómago sin comer? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a venir a hacer un ayuno aquí? A decirle al Dios estómago, mi adoración no es para usted, es para el Dios que me da la comida para el estómago. Porque es bueno comer, y el Señor nos enseñó que si Él cuida de las aves del cielo, que el Señor le da la comida a los pájaros, a las palomas, a los patos, ¿cuánto más no nos la dará a nosotros, hombres de poca fe? ¿Había pensado que usted tiene un Dios ahí y que usted sí lo cuida? Y cuida muy bien ese estómago. ¿Qué quiere su Dios? Una hamburguesa. Ay, mi hija, yo quiero hamburguesa. Mi amor, ¿por qué no trae una hamburguesa? En Funza venden unas espectaculares y ahora se la traen a uno a la casa. ¿Cuál es el problema? Y el estómago. ¿Un perrito caliente? ¿Qué tal? ¿Por qué nosotros no pensamos en eso? Hay otro Dios que es el Dios dinero. Y ese se llama bíblicamente Mamón. Mamón. Y no es una grosería,
Está en la Biblia. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Eso es Reina Valera ampliada. A Mamón. ¿Sí? Si está en la Reina Valera de 1960, búsquele el pie de página y ahí está, Mamón, Mamón. ¿El dinero es o no es su Dios? ¿Sabe cuándo sé que mi dinero es mi Dios? Cuando no le doy a Dios lo que le corresponde. Cuando no gasto ese dinero en lo que corresponde y debe de ser. Cuando no gasto mi dinero en lo que Dios me lo ha dado para que lo administre. Cuando sé que mi Dios es el dinero. Cuando Dios dice en su palabra cómo administrar las riquezas. O le sirvo a Dios o le sirvo a las riquezas. Y qué bueno que mis riquezas le sirvan a Dios. Y las voy a redimir. Y voy a hacer que mis riquezas le sirvan a Dios. Dándole el destino correcto al dinero. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero mis hermanos, debemos nosotros ser conscientes que hemos rendido culto al Dios dinero muchas veces sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces dejamos de comprar un par de zapatos? Porque hay que ahorrar y hay que ahorrar y hay que ahorrar. ¿Cuántas veces no le hemos dado a Dios lo que corresponde? Porque hay que ahorrar, hay que ahorrar y hay que ahorrar. Y llega el devorador y se lleva el dinero que estábamos ahorrando. Y nosotros decimos, ve, se lo hubiera dado a Dios, hubiera sido mejor. Si yo hubiera comprado el par de zapatos, si yo hubiera hecho el mercado suficiente para mi casa. Y estamos adorando al Dios Mamón. Esa es una señal de que estoy desprendido de la vid. Esa es otra de las señales que Pablo me invita a mirar desde Juan capítulo 15. Laxivia denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución y laxivia. La laxivia es cuando la persona ya no tiene control. No tiene control sobre su vida. No tiene control sobre todo lo que hace, sobre todo lo que está pasando en su ser. ¿Ustedes no han escuchado una palabra que le dicen a los hombres, ese tipo como es de mujeriego? Hoy estuvo con una, mañana con otra, los 3 meses con otra y con la otra y con la otra. Y porque 5 maridos y el que tiene ahora tampoco es su marido. Sí, se salió de control eso, se salió de control. Los señores drogadictos se salieron de control, se salieron de control. Eso es laxivia, ya cuando usted no puede gobernar su cuerpo. Esa es otra señal de que usted o yo estoy desgajado, desprendido de la vida. Hechicerías. ¿Por qué Pablo lo nombra en medio de una iglesia? Una de las iglesias. ¿Por qué? Brujería, hechicería es brujería, es magia negra o magia blanca. Pero también los contras, los supersticiosos que no pasan por debajo de una escalera, que no tienen un gato negro en la casa, son supersticiosos. Eso hace parte de esas hechicerías. La matica de sábila detrás de la puerta, ¿para qué? Para que el enemigo se vaya rápido, yo no sé, o para traer la buena suerte. El cuadro de don Gregorio, la fotico de mi tatarabuelo para la buena suerte, porque es que mi abuelo era pero sabio ese hombre y por eso lo tengo ahí en la casa por si acaso. Eso hace parte de los grupos de la hechicería. El billetico que tengo de $1 metido entre la billetera, por si acaso. O el billetico de a peso donde está la cara de ese, sí. O el de 2 pesos que estaba la señora Policarpa Salabarrieta. Por si acaso, ¿no? Que es mara. Lo digo con las palabras que me han dicho, es mi mara para llamar la buena suerte y que nunca me falte el dinero. Eso hace parte y eso demostraría que en mi vida estoy desprendido de la vida, desprendido de la vida.
me llamó la atención. Yo dije, pero ¿dónde están estos pecados? ¿Dónde están estos pecados? 2 Corintios 12:21. Dice Pablo a la carta de los Corintios, a la segunda carta, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Hay salida para el adulterio? Sí. ¿Hay salida para la fornicación? Sí. ¿Hay salida para la lascivia? Sí. ¿Hay salida para el que visita al brujo? Sí. ¿Cuál? El arrepentimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enemistades, discordia. Y si hay discordia, necesita reconciliación. Yo no sé, pero a veces peleamos y todo mundo es nuestro enemigo, ¿no? Y la siguiente es pleitos. Y las enemistades y los pleitos parece que van cogidos de la mano. Y si usted pelea hasta con el gato de la casa, y si usted pelea hasta con el vecino, y si usted pelea, yo creo que necesitamos ir nuevamente a la vid. Y había alguien que decía, yo sí peleo. Y ustedes se acuerdan de ese personaje. Y parece que algunos de nosotros lleváramos ese nombre. Yo sí peleo. Yo peleo con la esposa, yo peleo con los hijos, yo peleo con el... Y yo peleo. Y nos para el policía, el señor agente de tránsito, y nos pide los papeles y ¿qué? ¿Qué necesita? Y peleamos por todo. Si usted se enoja fácilmente, yo creo que necesitamos estar agarraditos, volver a la vid. Los pleitos, mirando un poco los contextos de otras versiones bíblicas, los pleitos se refieren a llevar a mi prójimo a juicio. Ustedes no se han encontrado con esas personas, lo demando. No, que siga así, yo le pongo una caución. Yo voy allá a la inspección de policía y lo hago. Mejor dicho, es que ustedes no se han encontrado ese tipo de personas por ahí. O yo soy un tipo de esas personas que, pongámosle un abogado. No, mire, aquí, présteme el celular que ahí tengo un abogado y yo se lo recomiendo. Ese es bueno para pelear, ¿sí? Para litigar. Mis hermanos, si vamos a ir a donde un profesional, que sea por algo que nos tocó hacerlo ya, pero no porque el Señor no abrió la puerta, porque el Señor me dejó el carro al frente. Me quita ese carro, le pongo un abogado. Me limpia el carro, le pongo un abogado. Gente pleitera. Los celos, creo que aquí nadie es celoso ni nadie es celosa. Los celos, dice que en otra versión dicen, es ensarzarse en rivalidades, enredarse en rivalidades. ¿Cómo ese sí tiene y yo no tengo? ¿Cómo ese sí tiene más que yo y será que yo no puedo? Y nos metemos en unas rivalidades tremendas. Y los celos no solamente es entre la esposa y el esposo. Tuve que hacer un trabajo en una casa viejita y de viejitos. Y yo creo que sin llegar a equivocarme pasaban los 70 años estos viejitos, mucho más de 70 años. Y la viejita regañó al viejito de una manera sorprendente. Ustedes no saben cómo se ve ese cuadro. Y yo, el maestro de construcción, observando esto. Y pues yo dejé que pasara la pelea y el viejito se fue. Y la viejita se devolvió alegando. Y yo le dije, su merced, con todo respeto, ¿por qué regaña a su esposo? ¿No es que se está yendo con la otra? Yo dije, imposible que a los 70 y pico de años este viejito no tenía más sino su sombrero, su ruana y su mochila para la plaza, y volvía de la plaza porque era que literalmente estaba cerca de la plaza, y ella le controlaba el tiempo porque era que se iba a ver con otra. Los celos dan
y atacan a cualquier edad, las rivalidades. Las iras se enojan por todo. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Usted se aira con facilidad. Yo creo que tenemos que rendirle esa área al Señor. Pastor, pero el enojo no es pecado. Sí, pero las consecuencias que puede traer el enojo sí es pecado. Mis hermanos, ¿no será que tenemos que algunos rendir y decir, Señor, ayúdame con este enojo? Pero es que mi enojo es santo, hermano. Mi enojo es santo, santo, santo Dios, santo Dios. Mis hermanos, y eso es un síntoma o eso es una señal de que me he desgajado de la vid, que estoy lejos de Jesús. Porque cuando las obras de la carne gobiernan mi vida, es una señal de que estoy lejos de Jesús. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Las contiendas, las contenciones, las discusiones, las luchas, el hombre iracundo promueve contiendas. Y hay una palabra que no está aquí y es el chisme. El chisme hace parte de los contenciosos, el chisme hace parte de los que se airan, de los que se enojan con facilidad. Mire, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Saque a los chismosos de su casa, ciérreles, dígales que a los chismes no le agradan a Dios, sáquelos. Y verá que cesará la contienda y usted tendrá menos ira. Los chismosos son expertos en inventar historias, ¿no? ¡Uy! Y le cuento para que oremos. ¡Aleluya! Sí. Así, sáquelo de la oración, sáquelo de ahí, en el nombre de Jesús. Esa es otra señal de que ese hermano que quiere orar está lejos. Santo Dios. Disensiones. Y parece que todo gira alrededor. Discusión, división, discordia, romper los lazos de familia. El que tiene la obra de la carne especializada en disensiones, no duda en dividir una familia. Siembra disensión, siembra discordia, no lo duda. Se quieren separar, que se separen. Pero también es el hermanito que intenta dividir la iglesia. Esa es una obra de la carne. Herejía. Las herejías es cuando yo acomodo lo bíblico para justificar una conducta pecaminosa en mí. ¿Y usted por qué es tan mujeriego? Si Salomón tuvo más de 1000. ¿Sí? Intentamos buscar. Y la Biblia dice, por si la Biblia dice, intentamos acomodar lo bíblico para justificar una actitud pecaminosa. Chismoso no, comunicativo. Envidias, ser celoso, movido a celos. Los homicidios. Ustedes y yo sabemos que es un homicidio. Es quitarle la vida a una persona. Y Juan lo dice así, primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Quiénes son los homicidas? Los que aborrecen a su hermano, los que pelean con su hermano, los que desprecian a su hermano. Ay, Señor bendito. Hay una palabra, bueno, y sigue el texto. Borracheras. La borrachera es otro síntoma de que me estoy desprendiendo de la vid. Si a usted le gusta el aguardiente, de esos que huelen a caña, beber hasta saciarse, es emborracharse,
es embriagarse, son embriagueces. Y algo que me llamó la atención, el borracho se intoxica. El borracho se intoxica. Trae intoxicación. Y la Biblia dice que el que destruye el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. Y la palabra borrachos, de borracheras, está ligada a orgías. Las orgías son fiestas desenfrenadas, parrandas, glotonerías. Y eso es el ambiente de un borracho. Las fiestas, las parrandas, las glotonerías. Por lo general, después lo he visto yo, después de que una persona ha estado tomando el día anterior, al día siguiente come y bebe y bebe y bebe. Mis hermanos, y las fiestas de la cerveza, ¿no? Las fiestas de la cerveza, que eso lo traen a nuestro municipio tristemente, que ojalá algún día eso se acabe. Si usted bebe y bebe sin control, si usted depende de la cerveza y está intoxicando a su cuerpo, necesita librarse de las obras de la carne. ¿Cómo vuelvo a injertarme en la vid? ¿Cómo vuelvo a injertarme en la vid? Porque la palabra de Dios me muestra que hay obras de la carne, pero también me muestra cómo volver a amarrar esa ramita a la vid. Y los campesinos, como mi papá, cogían esa ramita y le ponían una horqueta y la juntaban otra vez al tronco y la amarraban 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 hasta que la ramita y el árbol otra vez volvían a prender, volvía a retoñar en el árbol. Y la palabra de Dios nos da la salida para yo salir de las borracheras, para yo salir del adulterio, para yo salir de la fornicación, para yo salir de las envidias, para yo salir de las herejías, para yo salir de la hechicería. Juan 15:3, volvamos al texto del comienzo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién me limpia? La Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo es eso que yo puedo nuevamente injertarme en la vid si reconozco por medio del arrepentimiento de que en mí hay obras que a Dios le desagradan? ¿Cuáles son esas obras? Hice la lista rápidamente de lo que dice Gálatas capítulo 5. Y yo sé, mis hermanos, yo sé que en esa lista algunos tuvimos que chulear. Pastor, yo no voy donde los brujos. Bueno, dígale al Espíritu Santo que usted no va donde los brujos, pero que se enoja con facilidad, de que se le sale el genio facilito. ¿Por qué no decirle: Señor, yo quiero ser limpio por tu palabra, yo quiero escudriñar tu palabra, porque la palabra de Dios es la única que penetra el alma, los huesos y los tuétanos, hasta convertir el alma, dice la palabra en Hebreos capítulo 4 verso 12. ¿Cierto que a veces nos enojamos hasta los tuétanos? ¡Uy! ¿Por qué no decirle: Señor, allá en esos tuétanos que a veces se me salen, llegue tu palabra y tu palabra traiga vida a mi vida? Por la sangre de Cristo Jesús. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos necesitamos la sangre de Cristo? Para que limpie de esas obras muertas nuestra vida. Necesitamos de la palabra para que nos limpie de todas esas cosas feas. Y por medio de aquel que nos amó. Por la palabra, por la sangre de Cristo y por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No intente dejar las obras de la carne solo, porque nunca va a poder. Nunca puede. Usted y yo necesitamos a Cristo Jesús, a su sangre preciosa. Necesitamos a la Biblia para que nos lleve a un verdadero arrepentimiento y poderle decir: Señor, yo ya no quiero ser un adúltero y fornicario. Señor, yo ya no quiero practicar ni la magia blanca, ni la negra, ni la gris. Yo quiero que la sangre de Cristo Jesús me limpie de todos mis pecados. No sé si usted se quiera poner de pie, cerrar sus ojitos y hacer una oración de arrepentimiento en esta hora. No sé si usted quiera decirle: Señor, esa lista que se nombró esta mañana, yo he sentido que he tenido esta y esta, o quizás todas. Pero hoy vengo a ti, Señor, para decirte que aquí está tu palabra y quiero echar de ella mano, mi Señor. Aquí está la sangre de Jesús para que me limpie de todo pecado. Aquí está el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Pero Dios, hoy pido la victoria para mi vida, para la vida de la iglesia, para la vida de cada hermano que hoy dice: sí, necesito la sangre de Cristo y me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis obras muertas, porque poderosa es la sangre de Jesús. Yo no sé si mi hermano quiera hoy cerrar sus ojitos y decirle: Señor, ayúdame, no puedo solo. No puedo solo. Lo he intentado solo. Lo he intentado dejar el licor solo y no he podido. He intentado salir de estos malos pensamientos y no he podido. Señor, no puedo solo. Vengo hoy a tu cruz para rendirme a tus pies. Vengo hoy aquí a la palabra para ponerla en práctica. Espíritu de Dios, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, porque eso dice tu palabra. Señor, esta es tu palabra y tu palabra no vuelve vacía. Y hoy queremos arrepentirnos delante de ti, Señor. Mira, Señor, que hemos traicionado nuestra familia. Quizás nos hemos enojado más de la cuenta. Nos enojamos con facilidad. Señor, mira que el dinero lo hemos puesto como Dios. Quizás nuestro estómago. Necesitamos dominio propio, mi Señor. Lo necesitamos. Y hoy venimos a injertarnos a la vid. Que tú lo hagas, porque nosotros no podemos solos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.